Muy bien, queremos dar un saludo a todos ustedes que nos acompañan aquí en la iglesia esta mañana de sábado y a usted también que está en su casa por intermedio de la televisión, por intermedio de la internet, por intermedio de un DVD. Que Dios nos bendiga a todos. Amén, hermanos. Sí, hoy estamos dando secuencia al tema de Daniel. Estamos estudiando el libro de Daniel. Y este libro, mis hermanos, aunque estamos preparando apenas algunos sermones, sería um programa de meses, porque Daniel é um livro que não podemos entendê-lo todo em um momento. São sequência de história, os primeiros 6 capítulos e os últimos 6 capítulos são sequência de profecia. Pero a la vez encontramos um capítulo profético na primeira parte, porque a visão do capítulo 2 da estátua não foi dada a Daniel, foi dada a Nabucodonosor. Assim que temos o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9, que é o que vamos dar sequência hoje, é uma sequência do capítulo 8. Assim que hoje vamos ver el capítulo 9, pero vamos todavía tener que estudiar los capítulos finales. Entonces, hermanos, el tema hoy es Daniel y el santuario. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 9, donde vamos a estar mirando sobre la explicación del capítulo 8. Pero a la vez, hermanos, que abrimos las profecías, algunos se encuentran difícil de entender la palabra de Dios, y especialmente las visitas. Yo les digo de que no hay que asustarse. Yo me acuerdo, hermanos, cuando primera vez entré en la iglesia adventista. Era una iglesia como esta, muy grande, y yo estaba ahí perdido. ¿Por qué? Porque não sabia se me sentava, se me parava ou corria a porta fora, não? Sim, porque uno que está solito, eu vim solo, não tinha amigo, não tinha quem me orientasse, não tinha Bíblia, e eu mirava que todos assim tinham uma Bíblia, e de corbata, e de traje, e eu de playera, e eu de tênis, e de jeans, tranquilito aí, não? E agora o pastor vinha aqui adelante e empieza a falar de roupa. Hermanos, eu quisiera encontrar aí um eco e desaparecer do lugar, não? Pero quando fui a la casa, hermanos, Deus foi comigo. Porque aunque não entendi nada del sermão, pero el Senhor me decía assim, es correcto. Porque para ir ver qualquer autoridade del mundo, uno pone la corbata el mejor que tiene. Ahora usted viene a la iglesia a verme, viene de esta manera. Entonces yo me quedé avergonzado porque Dios hablaba a mi corazón. Y ahí, hermanos, de esta manera. Ok, hay más hojas si alguien quiere para la inscripción. Entonces, hermanos, de esta manera el Señor me llevó a la verdad de maneira progressiva. Amém, hermanos? Então, se você vem à igreja hoje, não importa a maneira como vino, se você não tem uma Bíblia, não importa, se você não conhece nada da Bíblia, não importa, porque o que importa é que Deus é nosso Padre de todos nós outros. E o Senhor nos ama todos de la mesma maneira. Amém, hermanos? Hay que poner atención en esto. Muchos piensan que Dios tiene consentidos. Dios no tiene consentido, hermanos. Lo que Dios tiene, sí, eso sí tiene. Hijos que le obedecen e hijos que no le hacen caso. Y que van a rebelión y piensan que pueden seguir bendecidos. No. Entonces hay que poner atención. Porque Dios nos ama a todos. Y tampoco yo le voy a aprovechar eso y decir algo más. Dios no tiene nietos. ¿Me entendieron? Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos e hijas, así dice la Biblia.
Porque vengo na igreja porque mi papá é pastor, porque mi papá é creyente, porque mi papá guarda el sábado. Eso para Dios não cuenta nada. Lo que Dios quiere es que usted sea hijo de Él, no nieto. Amén. Y es una relación personal con el Señor. Entonces, hermanos, vamos a estudiar profecías. Estamos estudiando el libro de Daniel, vamos a tener que regresar a Apocalipsis. Si usted no entiende nada a primera vez, está hasta mareado de tanta profecía, ilustración, símbolos y fechas, historia, no asusta. Poquito a poquito uno va aprendiendo, descubriendo, pero lo importante es saber que Dios está en el control. Importante saber que Dios está en el control, hermanos, del mundo, del universo y de nuestra vida también. Pero de nuestra vida, Él espera el consentimiento para que esté el control de nuestra vida. Entonces, hermanos, a la vez que Dios nos controla la vida, ahora sí vamos a saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Por eso que es muy importante estudiar la profecía. Y ya mencioné aquí, hermanos, estudiando Daniel, Apocalipsis. Esto nos lleva al cielo, el conocimiento nos lleva al cielo. Satanás sabe más que todos nosotros a la vez y no va a poder ir al cielo. El conocimiento es importante porque si yo voy a casar con alguien, yo quiero conocer a esta persona. Claro que sí, el conocimiento es importante. Y por eso la Biblia dice en Oseas 4:6 así: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ese es el primer paso. El segundo paso es obedecer lo que usted aprende. Este es el ejercicio espiritual. La comida espiritual es aprender la doctrina, es comer la Biblia, es la comida espiritual. Jesús habló así en Mateo 4:4, ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra. La palabra es comida, amén, hermanos. Pero ahora hay que haber ejercicio. Y el ejercicio espiritual es obedecer lo que aprendemos, porque si somos apenas oidores, de nada sirve. Entonces Daniel, ya estudiamos varios capítulos, Apocalipsis también, pero es importante ahora, hermanos, que miremos esto como un cuadro que un pintor está dibujando. No podemos agarrar, hermanos, aislado un versículo, un capítulo y transformar esto en una doctrina. Y por eso, hermanos, salen los grupos extremistas, porque su mente apenas está en esta parte ahí y ya no puede ver el todo. Si usted ve el todo, usted va a entender ahora qué bonito que es el Evangelio. Por eso les digo, hermanos, que las cosas de Dios son bien sencillas, que hasta un niño, un joven, una visita puede ver. Pero a la vez que eso se torna tan difícil, tan complicado, entonces ya tenemos que tener mucha cautela, como debía tener habido Eva cuando le fue ofrecido el fruto prohibido. Entonces, a la vez que vamos a estudiar Daniel capítulo 9, usted va a descubrir cosas maravillosas. En Daniel capítulo 9, tenemos la respuesta del capítulo 8. Porque quedó pendiente el capítulo 8. Al estudiar Daniel capítulo 8, miramos que Daniel no estaba preparado para recibir la revelación. Y ahí, hermanos, es donde hoy vamos a dar secuencia entonces en esta profecía ahora que viene el capítulo 9. Daniel capítulo 9. Con reverencia vamos a abrir la Biblia. Y dice así, hermanos, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el rey de los caldeos. En el año primero de su reinado. Mira, hermanos, si analizamos el capítulo 8 y ahora leemos los primeros versículos del capítulo 9, vamos a descubrir algo interesante. Se pasaron como un promedio de 15 años. ¿Cuánto tiempo dijo? 15 años. ¿Y por qué estoy destacando esto? Porque en el capítulo 8 estudiamos ya de que
Dios estaba para dar a Daniel la revelación mayor, más grande. Pero Daniel no soportó la revelación. Daniel quedó enfermo. Daniel no pudo asimilar la revelación. Aunque era un hombre de Dios, aunque era consagrado, aunque en Daniel no se encontraba mancha, no se encontraba pecado ninguno, pero Daniel no soportó la revelación. ¿Y cómo podemos decir eso? Porque la Biblia menciona, hermanos, que pasaron 15 años, cuando ahora Daniel está estudiando la Biblia. Y si usted lee en la secuencia, el versículo 2 dice: en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré, ¿de qué manera? Atentamente. Pero no está mirando aquí la televisión atentamente, ¿no? Sí, hermanos, él está mirando atentamente, ¿qué? Los libros. Ahora está él buscando el profeta, ¿qué? Jeremías. Está leyendo atentamente este libro porque se habían de cumplir los 70 años. Entonces él está orando, hermanos, ya vamos a hablar de la oración de Daniel. Ahora mira lo que pasa enquanto está Daniel orando, porque del versículo 4 hasta el versículo 19 tenemos la oración, ya vamos a hablar sobre esto, pero ahora mira lo que pasa en el versículo 20, Daniel capítulo 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, vino a mí como a hora del sacrificio de la tarde y me hizo ¿qué? Entender. Ponga atención en esas palabras. Daniel está orando, está estudiando el libro de Jeremías. Daniel está preocupado, hermanos, porque ya se pasaron 15 años. Tuvo una visión que usted mira el capítulo 8, que dice así, hermanos, que el mismo Gabriel vino para dar a conocer a Daniel esta visión. Porque si usted mira ahí por decir el capítulo 8, versículo 16, dice así: y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Quiere decir que Dios manda a Gabriel venir a enseñar a Daniel la visión, pero ahora Daniel se desmaya, no puede entender, no consigue asimilar y ahora quedó pendiente, no entendió nada, se enfermó y ahora 15 años pasaron, se recompuso en 15 años, pero Daniel no apostató, él no abandonó la iglesia, él no abandonó la fe, él no entendía, pero tampoco no abandonó a Dios, él sigue orando, buscando al Señor. Amén, hermanos. Por eso, si usted no tiene una respuesta de Dios al momento que usted está orando, no desanima. En Daniel encontramos un hombre perseverante, y yo he mencionado varias veces, hermanos, que Daniel es un tipo de los 144,000. Decimos amén, hermanos. Un hombre de oración, un hombre consagrado a la obra de Dios, un hombre que amaba los principios del reino de los cielos. Aunque estaba en Babilonia, él amaba la reforma pro salud y él tenía el espíritu de profecía. Amén, hermanos. Por eso les mencioné de que Daniel es un libro que tenemos que estudiar ahora. Es un libro que tenemos que entender ahora. Y mis queridos hermanos, yo les voy a mencionar algo bien serio, en serio ahora. Si usted no entiende lo que vamos a estar predicando hoy, claro que no tiene que ser exactamente hoy, hoy usted puede apenas empezar, pero si usted no tiene comprensión de este tema de hoy, de Daniel capítulo 9, usted va a perder el cielo. ¿Y por qué lo estoy mencionando esto? Porque si no entiende el tema que vamos a estar empezando hoy, usted va a recibir la marca de la bestia y va a seguir un Cristo falso y usted va a perder la salvación.
Porque aí, em esta profecia que vamos ler agora e começar a estudar agora, está o secreto para aqueles que vão poder lograr pisar em las calles de ouro del reino de los cielos. Amém, hermanos? E quem tem as chaves de esta cidade santa não é o pastor, não é a igreja, não é São Pedro, não é Maria. Esta chave está em las manos de Jesus. Por isso que é importante que você entenda que se você é um cristiano, você vai ser como Daniel. Pero a veces nosotros que queremos ser como Daniel, todavía estamos siendo Daniel, pero de manera negativa, porque todavía no estamos preparados para recibir la revelación de Dios. Y tardó, mis hermanos, y costó 15 años para que Daniel pudiera otra vez ser visitado por este ser que debía darle sabiduría y entendimiento. Entonces el capítulo 8, usted leyó conmigo, versículo 16, vem uma voz e disse: Gabriel, dá a entender a este que é Daniel, el conocimiento, la sabiduría de la visión. ¿Y cuál visión? Es la que estudiamos en el último culto, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Ahora, mis hermanos, acompanhem comigo os versículos do capítulo 9, versículo 21 hasta el 23. Capítulo 9, versículo 21 diz: Aún estava hablando em oração, quando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 22, y me hizo ¿qué? Entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos foi dada la orden, e eu he venido para enseñarte, porque tu eres muito amado. Entiende, pois, la ordem e entiende la visión. Aí está, hermanos, clarito como la luz del día. Dios quería que Daniel entendiera. Dios quiere que yo entienda. Dios quiere que usted entienda. Decimos amém? E sabe por quê? Porque allá en el cielo, yo soy muy amado por Dios. Allá en el cielo, usted es muy amado por Dios. Somos amados por Dios como era amado Daniel. Pero sabe, hermanos, a quien Dios ama de maneira muito especial? A los que como Daniel estão orando fervorosamente e que estão buscando em los livros descobrir a vontade de Deus. E por que Deus ama de maneira muito especial esse grupo? Porque sabe que este grupo Satanás vai tratar de destruir para que não alcance a vida eterna. Então, se queremos ir ao cielo, devemos consagrar-nos cada dia. Não é assim de quando em quando, sábado a la mañana, estudar um pouquinho a Bíblia e olvidar que há Deus toda a semana. Daniel, hermanos, por 15 anos estava constantemente se consagrando, orando, e chegou a um ponto que descobriu em los livros de Jeremias de que agora se cumplia o tempo e com mais fervor estava orando. E agora, hermanos, Deus manda Gabriel del cielo, Dios da una orden rápido, interrumpe esta oración, porque Daniel no termina la oración. Daniel estava orando, disse, aí já leí com vocês, ele todavia estava orando. Ele não disse assim, amém, e quedou esperando, não. Deus manda interromper a oração de Daniel, e agora vem Gabriel e disse, para de orar, porque já, aqui estou, aqui está a resposta, sabe, entende, tenha sabedoria, eu lhe vou ensinar. E agora vai vir a visão, a interpretação que Daniel necessitava aprender e nós também. Antes de entrar em la profecia, porque é do versículo 24 ao versículo 27, eu quisiera hacer algumas observações. Porque se não hacemos essas observações, quando leemos a profecia, não la valoramos.
e não pensamos que este é importante para nós outros? E aí você vai dizer, eu fui visitar uma igreja, aí estão puro a falar de matemática, não entendi nada, e para que serve isso? Então você não vai valorar, se você não entende o porquê, del por que estamos estudando esta profecía. Entonces, mis hermanos, la profecía del capítulo 9 es importante porque trata de la rebelión de los seres humanos, trata de los pecados de los seres humanos y cómo Dios está administrando esto para poder perdonar nuestros pecados, limpiar nuestro récord, para poder limpiar nuestra vida y nos preparar para el reino de los cielos. Amén, hermanos. Yo he mencionado aquí de que el Señor está preparando un pueblo para su reino. Pero el cielo está vacante ahora en una tercera parte porque hubo una rebelión en el cielo. Y el Señor no se va a arriesgar otra vez, llevar otro grupo de rebeldes para el cielo para ocupar el lugar de los primeros rebeldes. Entonces el Señor tiene que estar bien consciente de que el pueblo que va a pisar ahí ahora y ocupar ese lugar vacante es un pueblo que está dispuesto a amarle y obedecerle por la eternidad. Ahora sí vamos a entender el porqué de la profecía. Porque el enemigo, hermano, nos quiere descarriar. El enemigo nos quiere hacer ir a la perdición. Satanás criou um plano. Satanás desenhou um programa para levar-nos a la perdição. Por isso há que estudar a Bíblia, por isso há que ser guiado por el Espírito Santo, por isso há que entender a profecia, por isso há que entender a reforma pro salud, e se queremos ganhar almas, há que entender o porquê de fazer a obra médico-missioneira. Amém, hermanos? Então, primeiro, o que vemos em el quadro do livro de Daniel. Daniel não estava preparado para receber a visão. Se passaram 15 anos, agora vai vir sim a interpretação. Agora Daniel vai receber o que ele tanto estava orando, porque agora estava preparado. Então, hermanos, qual era o problema? O que passou? Onde está a razão da enfermidade de Daniel? O capítulo 9 agora nos vai dizer por que Daniel está orando. Vamos por dar um vistazo el capítulo 9, versículo 4, la oração de Daniel. 9, versículo 4 diz: E oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo. Mira, ele empieza a confessar, não? Ahora, Senhor, Deus grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora ponga atención al versículo 5 que dice Daniel: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mira el versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Mira, hermanos, si pudiéramos hoy orar aquí de manera intercesoria, hermanos, ¿será que nosotros como pastores, como ancianos, tendríamos que orar de manera diferente? No, estamos en el mismo problema. Por isso que o Senhor, hermanos, não solamente dá a Daniel agora a interpretação, a profecia, o Espírito Santo hace Daniel escrever hasta incluso o que ele está dizendo a Deus, a maneira como ele está orando, porque hoje nós estamos exatamente em el mesmo caminho. Rebelião, transgressão, dureza de coração. Porque não podemos, hermanos, agora estudar profecias sem estudar cuidadosamente o livro de Apocalipse, que é a sequência ou a extensão do livro de Daniel. E o capítulo 3, o capítulo 12, 3, quando habla de las 7 igrejas que já predicamos aqui, termina com a igreja del tiempo del juicio, a igreja que seria a última igreja de Deus em la tierra e que devia ser a igreja mais forte, mais poderosa, mais dinâmica,
significa? Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, lista para terminar la obra de Dios. Es una iglesia, ¿cómo, hermanos? Tibia, tibia. Una iglesia adormecida, como dice Mateo capítulo 25. Las vírgenes, si durmieran todas. Entonces, hermanos, ahora cuando empezamos mirando cómo Daniel oraba, ya debemos entender cómo debemos orar. Padre, perdónanos. Como el publicano, nomás tenemos que decir: tenga misericordia de mí, pobre pecador. Hermanos, el Señor esperaba en esta hora final una iglesia llena de poder. La higuera tendría que dar muchos frutos. Y cuando pasó el Señor no había una sola fruta. Rico soy, de nada necesito. Pero ¿qué dice la profecía, hermanos? Pobre, desnudo y ciego. Entonces, hermanos, la oración de Daniel debe ser la oración de aquellos laodicenses o laodiceanos que todavía quieren despertar, que todavía quieren la bendición de Dios, que todavía quieren seguir adelante con el Señor, que todavía están buscando una manera de cambiar su vida. Y ahora si usted sigue leyendo ahí, hermanos, así es la oración de Daniel. No hemos obedecido, Señor. Contra ti pecamos, no guardamos tu ley. Conocemos toda la profecía, conocemos la palabra, conocemos el espíritu de profecía, pero no obedecemos. Por eso yo les mencioné, hermanos, que es importante que nosotros demos un vistazo en la oración de Daniel. Pero ahora, hermanos, lean conmigo la oración de Daniel. No voy a leer todo el capítulo porque me tomaría mucho tiempo, pero lea conmigo Daniel 9, versículo 17. Dice así: ahora pues, Daniel 9, 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, esos ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre ¿qué, hermanos? Tu santuario. ¿Pero de qué manera que está el santuario? No es que el santuario estaba ya en orden, perfecto, intacto. Estaba asolado, estaba profanado, estaba derrumbado. Y dice: por amor de tu nombre. No es porque tu iglesia es una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia perfecta. No, hace esto, Señor, pero por amor de tu nombre. Entonces, hermanos, por eso colocamos el tema de este sermón, Daniel y el santuario, porque si vamos analizando y vamos buscando más abajo, siempre todo termina en el mismo. El santuario es la base de la fe del pueblo de Dios. Decimos amén, hermanos. El santuario es la esencia de la doctrina para el pueblo de Dios. Decimos amén, hermanos. ¿Por qué el santuario es la esencia? Porque el santuario representa a Cristo. El santuario no es apenas una doctrina que tiene el atrio, tiene lugar santo, lugar santísimo, que tiene muebles. Es una tipología, es una enseñanza, es una ilustración de cómo podemos ir de regreso de donde salieron Adán y Eva, cómo podemos regresar a nuestro Creador, cómo podemos hacer su voluntad, cómo podemos obedecer su ley. ¿Qué significa el sábado? ¿Qué significa la reforma pro salud? Todo está en la doctrina del santuario. Por eso que cuando usted lee el libro de Ezequiel, que también es contemporáneo de Daniel, en el capítulo 28 de Ezequiel dice así que Satanás profanó su santuario. Quiere decir, él se corrompió
ahora su cuerpo, su mente ya no es para servir a Dios. Su cuerpo y su mente ahora es para exaltación propia, porque era bello, porque era formoso, porque era inteligente, porque era poderoso. Ahora la exaltación, el orgullo, el egoísmo, su vida ya no es para servir al Creador, para honra y gloria de Dios. Por eso, hermanos, Satanás quiere que nosotros sigamos el mismo camino, y por eso predicamos en este ministerio, hermanos, la reforma pro salud, porque es una herramienta de Dios para levantar el santuario otra vez. Amén, hermanos. Y claro que sí, el santuario está asolado, el santuario está derrumbado, el santuario está profanado, y el Señor quiere purificarlo. Ahora, en esta oración, yo descubrí algo interesante, hermanos. Por eso hay que leer la palabra con cuidado. Porque cuando estamos analizando las profecías, ¿qué es que entendemos? Vamos a hacer un repaso rapidito. El capítulo 2 encontramos la imagen, ahí estaban los minerales, ¿no? Oro, plata, bronce y hierro. A la vez hay una mezcla de hierro con barro en las piernas, pero eso son la secuencia de los minerales. Cuando miramos y estudiamos el capítulo 7, ¿qué encontramos? Los animales. Muy bien, ustedes no tienen Alzheimer, ¿no? Los animales, ahí estaba el primero, ¿cuál era? León, muy bien. Después el oso, muy bien. Después leopardo. Y el cuarto, ¿cómo era? Terrible, no había un nombre, ¿no? Pero esos 4 animales, y ahora sale un cuerno pequeño, y a la secuencia ese cuerno pequeño hace estragos, ¿no? El capítulo 7 menciona, el versículo 25, que ataca el pueblo de Dios, ataca a Dios, ataca el gobierno de Dios, ataca la ley de Dios. Bueno, hacía un estrago tremendo. Y la palabra ahora, el capítulo 8 de Daniel dice así: lo que hizo, derrumbó la verdad por tierra y prosperó. Quiere decir, bueno, el capítulo 8 ahora no habla de Babilonia, ¿no? Pero tenemos cuáles animales en el capítulo 8. Este fue el último sermón, este está más fresquito, ¿no? ¿Cuáles animales, hermanos? El carnero y el macho cabrío. Muy bien. ¿Son animales de dónde, hermanos? Yo mencioné, usados en el servicio de ¿qué? Del santuario. Muy bien, hay que entender eso. Pero ahora, hermanos, aparece también el cuerno pequeño, y el capítulo 8 menciona claramente que un santo pregunta a otro: pero ¿hasta cuándo? Si Dios tiene todo poder, si Dios es la autoridad final del universo, pero ahora ¿cómo que el mal prevalece? ¿Cómo que la violencia, las drogas, la injusticia, todo eso prevalece? Porque ahí afuera la gente nos dice así, ¿no? No, si Dios es tan poderoso como ustedes hablan, ¿por qué entonces el mal está de esta manera prevaleciendo? Y entonces ahí tenemos que entrar a dónde para descubrir el final del capítulo de la novela. En el santuario. En el santuario se ve, hermanos, lo que va a pasar. Por esto que Daniel está preocupado, por eso que Daniel está orando, hermanos, por eso que nosotros también debemos estar atentos en este momento. Porque yo miro así, hermanos, ponga atención en esto. Cuando un joven está haciendo todo al revés, un joven, vamos a decir un muchacho de 20 años o una muchacha, y no duerme toda la noche caminando y toma alcohol y usa droga, y uno le hace una advertencia: ¿qué tiene usted conmigo? Así se dice uno cuando es joven, ¿no? No hace caso. Pero cuando un joven o un adulto o quien sea está en su último suspiro, como yo tengo visitado a varios de esta manera, ahora que ya no puede hablar, que ya es el último suspiro, que ya la piel ya está blanca como un papel, entonces ¿sabe qué dice uno? Ayúdame. Sí, ahora ya no dice así: ¿qué tiene usted conmigo? Yo cuido de mi nariz, usted cuida de tu vida. Ahora uno dice así: haga algo por mí, por favor. Entonces, hermanos, cuando el santuario está asolado, cuando ya no hay esperanza, cuando está todo derrumbado, entonces, hermanos, es cuando es la oportunidad de Dios. Daniel está orando. En el capítulo 9, versículo 17, Daniel dice: por amor de tu nombre, resplandezca tu rostro. Tu santuario está profanado, está destruido. Daniel, hermanos, él amaba a Dios.
Él amaba las cosas de Dios. Daniel, hermanos, estaba preocupado, hermanos, de que el nombre de Dios fuera reivindicado. El Señor tenía que hacer algo. Ahora le pregunto, ¿quién destruyó el santuario? Si analizamos entonces, vamos ahora a la profecía, Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, de que ya estudiamos, ahí está Babilonia, pero hay que entender, hermanos, esto es en el tiempo de Daniel, porque antes también hay otros imperios, ¿no? Por decir, Egipto, Asiria, no entran en esa profecía, porque ya habían pasado, ya estaban para atrás, pero eran reinos paganos también que atacaron a Dios, atacaron la obra de Dios, el pueblo de Dios, pero ahora en Daniel encontramos Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Roma en dos fases, Roma pagana y Roma papal. Entonces ahora, hermanos, cuando miramos que el santuario está desolado, esto es un golpe para Daniel. Él está orando aquí: Señor, resplandezca tu rostro sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros rogos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Mira la oración de Daniel. Ahora, hermanos, ¿quién derrumbó el santuario? Claro que rápido ustedes van a decir así: fueron los caldeos, fueron los babilónicos. Pero leyendo el capítulo 9, yo descubrí, hermanos, quién realmente derrumbó el santuario. ¿Quiere leer conmigo? El capítulo 9, versículo 14, dice así, ahí en Daniel, capítulo 9, versículo 14, dice: por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecemos su voz. ¿Quién derrumbó el santuario, hermanos? El mal. ¿Vino de quién? Dice ahí otra vez, vamos a leer. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Leia el versículo 11 conmigo. Capítulo 9, versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros, ¿qué? La maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Quién, hermanos, derrumbó el santuario? ¿Quién quitó la bendición? ¿Fue Roma? No. Roma fue un instrumento de Dios. Babilonia fue un instrumento de Dios. ¿Quién quita, hermanos, la bendición de Dios? Son nuestros pecados. Esto es lo que trae el mal sobre nosotros. Enquanto não entendermos este ponto, vamos sofrer, sofrer e sofrer. Agora, hermanos, Daniel está hablando sobre allá Jerusalém, ¿no? Pero vamos a aplicar un poquito esto a nuestra Jerusalén. ¿Dónde está el santuario hoy aquí en la tierra? ¿Es este edificio? No. El santuario hoy, ¿qué es? Somos nosotros. Entonces viene la pregunta: ¿por qué estamos derrumbados? ¿Qué es que podemos hacer para que el Señor, como dice Daniel, pueda resplandecer su rostro y levantar este santuario, hermanos? ¿Qué dice el libro de Deuteronomio capítulo 28? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Obedecer. Ustedes miraron que estamos dando vueltas y termina ¿dónde? Al mismo. Entonces, hermanos, a la vez que hoy miramos la iglesia, incluyendo los pastores, incluyendo los ancianos, miramos que la mayoría, hermanos, la gran mayoría está enferma. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué será que Dios no tiene poder para ayudarnos? ¿Será que Dios no tiene poder para protegernos? ¿Será que Dios no tiene sabiduría para ayudarnos? ¿O será que es que nosotros estamos en rebelión contra Dios?
Entonces, hermano, mi querida hermana, usted que ya es miembro de esta iglesia, usted dice que es el remanente. Usted se dice que es hijo e hija de Dios. Pero ahora viene la pregunta: ¿estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos en armonía con la luz que Dios nos ha dado? Entonces, hermanos, miren, aquí es muy importante. Yo vivo en una casa donde hay muchos adventistas. Y esta mañana estaba pensando, preparando ese tema, estaba pensando en esto. Enquanto estava aqui preparando esse tema, eu estava sentindo o olor de café. Mas se supõe que os adventistas não tomam café. E por quê? Porque este livro, inspirado por el cielo, claramente diz assim: tomar café é pecado. Se você nunca ha leído, agora é tempo de ler. Se você nunca ha escuchado, agora é tempo de escuchar. Se você nunca escuchou um pastor predicando, hoje está escuchando. Porque, hermanos, el café es pecado? Porque el café, mis hermanos, es un estimulante del sistema nervioso, es altamente agresivo y va a profanar el santuario que somos nosotros. Y entonces ahora si yo tomo mi café y voy a la iglesia, y ahora estoy enojado con el pastor, estoy enojado con los hermanos, porque mi sistema nervioso está en pedazos. El Espíritu Santo quiere poner este mensaje en nuestra mente, pero no puede penetrar porque el sistema nervioso está desequilibrado. Bueno, estoy hablando del café porque es lo que sentí el olor esta mañana, ¿no? Pero imagina que tanta cosa por ahí se hizo que no se siente el olor, ¿no? Porque la carne es un estimulante también. El chile desequilibra las hormonas. El chile picante, no el chile, el otro sí es muy apropiado, ¿no? Entonces, hermanos, ahí hay una lista de cosas que no debemos consumir porque es profanación, porque es contaminación. Y el santuario, dice el capítulo anterior, tiene que ser como purificado, tiene que ser limpio, tiene que estar apto, porque ahora va a venir una tremenda luz. Ahora Daniel va a recibir, hermanos, una revelación que tiene que ser dada a toda la iglesia, especialmente al tiempo del fin. Pero ¿cómo Daniel iría a recibir esto si su cuerpo estuviera sucio? Entonces el libro de Daniel tiene para nosotros ahora, hermanos, un sermón poderoso. Hay otra persona, bueno, no voy a decir mucho, de repente va a empezar a descubrir las cosas, ¿no? En mi país, ya que empecé, voy adelante, ¿no? Aquí no hay brasileños, ¿no? El único brasileño que soy yo, ¿no? En Brasil amamos el queso. Allá hay un estado llamado Minas Gerais. En Minas Gerais, hermanos, donde usted está, ahí están los quesos. Pero no 5, 10, hay como 50, 100 tipos de quesos. Desde los más cremositos hasta los más amarillos y más endurecidos. Hay de todos. Hay unos que tienen un hueco por dentro que hasta un ratón corre por adentro ahí, ¿no? Así que hay queso de todo. Y nosotros los brasileños, como la carne, amamos también, hermanos, el queso. Y hacemos, ¿dónde va usted? En cualquier lugar, del sur al norte, usted encuentra pan de queso. Pero es un pancito así especial, hermanos. No a la vez que está ya de un día, 2, no. Al momento que lo prepara, no se puede resistir el olor, el sabor, así la consistencia de la masa. Es un manjar, un maná, hermanos. Es algo tentador. Y ahora viene la sierva de Dios y dice así: queso no es comida. ¿Ya imaginaron, hermanos? Y ahora yo quiero ir al cielo. Y allá en el cielo no va a haber queso. Y no va a haber pan de queso. Y entonces, hermanos, ¿y ahora qué hago? ¿Yo sigo para acá o sigo para allá? Así que miren que estamos, hermanos, nosotros los seres humanos en un gran problema. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer a Dios porque nos parece que Dios está sin sentido, porque la cosa es buena, la cosa es saludable a los ojos, ¿no? Se parece tan saboroso. Y ahora Dios dice que no.
Yo no sé cuántos de ustedes ya comieron carne de cerdo. Sí, los que son adventistas, así, como si fuera una carnicería, algo ahí, ¿no? Pero los que comemos carne de cerdo, hermano, hasta que uno se pone agua hasta los ojos de tan bueno que es, ¿no? Sí, quien nunca comió no sabe, pero quien comió sabe que la carne de cerdo es la mejor carne al paladar de uno. Y cuando yo comía cerdo, no comía así como un asco, ¿no? Yo comía hasta el cerebro del cerdo, ¿no? Sí, y es verdad, hermanos, en mi casa solamente sobraba el cráneo porque no se pudiera comer el hueso. Así es, porque a donde había un hueco por la nariz, el ojo, ahí estaba con el tenedor y el cuchillo intentando agarrar lo que pudiera, ¿no? Entonces, hermanos, ahora venimos al Señor, venimos a la iglesia y estamos estudiando ahí, dice, el cerdo es inmundo. Entonces, mira, hermanos, que para nosotros es una prueba, y una prueba dura. Por eso hoy a la mañana, una persona que se dice remanente, que se dice que va a escuchar la verdad presente y ahora está tomando café porque se siente el olor, no se puede esconder, ¿no? No se puede esconder. Eso es como comer mandarina, ¿no? Nadie le esconde a uno, el olor se va lejos, ¿no? Entonces, mis hermanos, ponga atención en esto. Yo no predico para condenar a nadie, porque yo he pasado por eso también, ¿no? Sí, el Señor nos ha dado la luz para ayudarnos. Porque Jesús dijo bien claro, yo no vino a condenar, yo vino a salvar. Amén, hermanos. Este mensaje no es para decir, yo no como cerdo, soy santo. Usted come cerdo, usted es un inmundo. No, hermanos, este mensaje es para ayudar a la iglesia, a levantar la iglesia. Para que podamos entender que esta hora el Señor nos quiere limpios y el santuario será purificado. Ahora hay que atender, hermanos, Dios no es un niño. El Señor no está jugando con nosotros. El Señor ha dado luz y como Daniel estaba buscando la luz, el Señor rápido envió a Gabriel hasta el punto de interromper la oración de Daniel para darle a él la respuesta. Nosotros no podemos hacer diferentes. Aquí dice así este capítulo. Razones de la reforma. Voy a leer un poquito, ¿ok? No se van a dormir ahí, ¿ok? Si usted se va a dormir, se para y se pone un ladito. Dice así, muchos, página 29, consejos sobre el régimen alimenticio. Página 29. Muchos han esperado que Dios les preservara de la enfermedad meramente porque le pidieran que lo hiciera. Pero Dios no escuchó sus oraciones, porque su fe no se perfeccionó por medio de las obras. Ahora agárrese bien de la silla, porque yo lo voy a leer algo duro ahora. Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos. ¿Quiere que lea otra vez? Dios no obrará, negativo, dice, no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de la salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. Está duro esto, ¿no? Duro, ¿no? Durísimo. ¿Hizo ejercicio esta semana? Sí, hermanos, el ejercicio es importante. ¿Tomaron agua suficiente esta semana? 70% del cuerpo es agua. No café, agua. Y dice así, hermanos, cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para tener salud, entonces, ahora sí, entonces podemos esperar que sigan benditos resultados y podemos pedir a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos para la preservación de la salud. Él entonces contestará nuestra oración, si su nombre puede ser glorificado por ello. Pero entiendan todos que tiene una obra que hacer. Dios no obrará de una manera milagrosa, está repitiendo otra vez,
Deus não obrará de uma maneira milagrosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo uma conduta que los lleva com segurança a la enfermidade. ¿Escucharon? Entonces, hermanos, yo estoy hablando aquí de un detalle, ¿no? El queso, la carne de cerdo, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Dormir temprano. Y dice más aquí, hermanos, ahora está más duro todavía. ¿Quieren que siga o no? Está más duro. Y eso, hermanos, sí le va a derrumbar a algunos de la silla. Dice así: los que gratifiquen su apetito y entonces sufran por su intemperancia y tomen drogas para aliviarse, pueden estar seguros de que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida que se puso en peligro en forma tan temeraria. Eso está duro, hermanos. Me sinto muito triste, hermanos, quando eu penso em minha família. Eu me acordo de minha mamá, hermanos, desde que sou pequeno. Tinha dolor e ia ao doutor. Tinha dolor e ia com a farmácia. Todo tempo. Houve tempo que eu mirava e dizia assim: qual de estes vai tomar hoje? Porque eram tantos químicos, tantas drogas. E ela era como se hubiera hasta hecho una universidad de medicina, porque sabía el nombre de todos y cómo tomar, si uno hacía mal con el otro. Hermanos, aquí dice tan claro, hermanos: por la intemperancia estamos sufriendo. Y ahora, para quitar ese sufrimiento, este dolor, esta inflamación, esta infección, este virus, este parásito, ahora corremos a la droga para aliviarnos. Y dice aquí: pueden estar seguros de que Dios no intervendrá para salvar la salud y la vida que se puso en peligro en forma tan temeraria. La causa ha producido su efecto. Muchos, como último recurso, siguen la instrucción de la palabra de Dios y solicitan las oraciones de los ancianos de la iglesia para la restauración de la salud. Dios no ve conveniente contestar oraciones ofrecidas en favor de tales personas, porque Él sabe que si su salud fuera restablecida, ellos la sacrificarían de nuevo sobre el altar de un apetito malsano. Lean, hermanos, estudien. Eso está en la página 29 de este libro. Lean. Y aquí el título es Razones de la Reforma. Y si usted sigue más abajo, dice el subtítulo, dice: una lección aprendida del fracaso de Israel. Eso es lo que estamos estudiando en el libro de Daniel, hermanos. Estamos estudiando que Israel era para ser la nación número 1 del mundo. Israel debía ser una luz para el mundo pagano. Israel debía ser un modelo de lo que es ser un creyente. Y dice la página 30, ahora fue a la otra página de este mismo libro, y dice más abajo, dice así: si los israelitas hubiesen obedecido las instrucciones recibidas y aprovechado sus ventajas, hubieran dado al mundo una verdadera lección objetiva de salud y prosperidad. ¡Wow! ¡Qué bonito esto! ¡Qué bonito, hermanos! Si el pueblo de Israel hubiese obedecido a Dios, ellos serían una lección viva de salud y prosperidad. Si como pueblo hubieran vivido conforme al plan de Dios, habrían sido preservados de las enfermedades que afligían a las demás naciones, mas que ningún otro pueblo hubieran tenido fuerza física e intelectual. Fuerza física e intelectual. ¿Cuántos queremos fuerza física y fuerza intelectual? Yo quiero, hermanos, porque así es el plan de Dios. Entonces, hermanos, eso pertenece ahora a quién? Esta misma bendición que era para el pueblo de Israel, ahora pertenece, hermanos, a los adventistas del séptimo día, hermanos, porque si usted sigue leyendo este capítulo aquí, esto es lo que dice, hermanos, que ahora esta misma bendición
Dios quiere derramar sobre nosotros. Decimos amén. Esta misma bendición. Lean este libro. Entonces, hermanos, miramos que el libro de Daniel nos trae mucha luz. El Señor nos quiere, hermanos, ahora en destaque. El Señor nos quiere quitar del nivel de muerte y nos poner en un nivel de excelencia. Nada de enfermedad. El Señor, hermanos, quiere que vivamos una vida en abundancia. Así dice la palabra de Dios. Entonces ahora, hermanos, eu estava dando uma mirada em este livro aqui. Eventos de los últimos dias. Tenham este livro, leiam este livro, porque agora não podemos seguir adelante sem ler este livro. Aqui há um capítulo que habla sobre o zarandeo. ¿Sabe o que é o zarandeo? Deus vai dividir-nos. Agora somos todos igualitos, ¿no? Agora nadie nos puede ver diferentes, pero Dios nos va a zarandear. Dios nos va a poner a prueba para ver dónde está nuestro corazón, dónde están nuestros pensamientos, dónde están nuestras intenciones. Porque, hermanos, no es solamente ser vegetariano, también el diablo es vegetariano. Es cuestión de amar a Cristo, es seguir a Cristo, es andar con Cristo, ayudando a la gente. A obra de Jesus não era condenar, não era criticar, não era echar piedras, era amar a la gente, perdonar a la gente, ajudar a las personas. Por isso que temos que transformar esta igreja, hermanos, não apenas um ministério que está sentadito, temos que ser um ministério, hermanos, em ação, afuera, buscando almas, traindo almas a los pies del Senhor, amém, hermanos? E hoje à tarde vamos ter uma bonita fiesta aqui, onde vão chegar muita gente. Eu falei a los diáconos e ancianos, mira, essas sillas que estão aqui vacantes, olvida, pronto vamos ter a gente aí, hasta por las ventanas, amém, hermanos? Então, leiam este livro. Aqui temos muita luz sobre esto, hermanos. Muita luz. Porque o Senhor nos quer santos. O Senhor nos quer prosperar. O Senhor nos quer usar como instrumentos suyos. Eu coloquei essa cita aqui, hermanos, em este livro, Eventos de los Últimos Dias. Porque, hermanos, nosotros a vezes nos confiamos porque somos deste ministério ou seguidores deste pastor ou desta conferência, pensamos que estamos em privilégios, pensamos que somos melhores, pero não, hermanos, temos que ter esta relação com o Senhor cada momento, para que podamos ter entonces, como Daniel, uma resposta a nossas orações, amém, hermanos? Então, miren, ustedes miraron que hasta ahora no entré en el tema, ¿no?, de la profecía, porque vamos a tener que hacer 2 sermones. Ya miraron por la hora, ¿no? Pero entonces la iglesia de la Odisea está en el mismo peligro que la iglesia del tiempo de Daniel. Y leyendo sobre esto, hermanos, dice aquí este libro, después ustedes lo pueden leer claramente a la casa, este capítulo todo del zarandeo. Dice así aquí, hermanos, algo que me llamó la atención. La causa del zarandeo. Y era lo mismo que estaba pasando Daniel y su pueblo, ¿no? Entonces, hermanos, la causa del zarandeo. Cuando yo leo esto, hermanos, me quedo asustado por la manera como veo la iglesia en esos días. Dice así, una cosa cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonaron su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Página 181. ¿Cuál es el primer paso para la apostasía de un adventista, hermanos? Rechazar el espíritu de profecía. Y por eso, hermanos, hay que entender hoy, porque hay tantos, incluyendo pastores, que no siguen la reforma pro salud, porque no creen que esos libros sean importantes anymore. Entonces, querido hermano, compra los libros. Miramos que Daniel recibe la contestación del cielo.
Viene Gabriel ahora volando y hasta interrumpe la oración de Daniel y dice: Daniel, entienda, porque ahora le voy a explicar. Pero ¿por qué Daniel estaba leyendo, hermanos? Él estaba estudiando, y el espíritu de profecía en esos días era el profeta Jeremías, era el profeta Ezequiel, eran las escrituras de esos días. Y ahora, hermanos, en esta hora, aparte de Ezequiel, de Daniel, de Jeremías, tenemos también el espíritu de profecía. Amén, hermanos. Yo entiendo, hermanos, que hay una gran dificultad para los nuevos aceptar que Elena de White sea una profetisa de Dios. ¿Y por qué lo entiendo? Porque cuando conocí la iglesia adventista, también yo rechazaba el espíritu de profecía. Yo nací en una iglesia católica romana, y en mi familia toda era católica romana, y a la vez, hermanos, que empecé a leer la Biblia, empecé a entender de que la mariolatría no era correcta, porque la salvación es por Cristo, toda la esencia del cristianismo es Cristo. Entonces María no tiene participación ninguna en el proceso de la salvación de los seres humanos, porque la Biblia dice así en Romanos: todos pecaron. Entonces el Papa, el Pedro, el pastor, el anciano y María, todos que pecaron. Entonces no podemos depender del pastor, no podemos depender del Papa, no podemos depender del sacerdote, no podemos depender de María, ni de Pedro, ni de Pablo. El único nombre por lo cual importa que seamos salvos es el nombre de Jesús. Jesús es el Salvador. Entonces, por eso María dice así, que ella dependía de Cristo también. Y ella dice así a los siervos: hagan todo lo que Él ordena. Ella entiende que Él es la autoridad, no ella. Ella dependía de Él para su salvación también. Entonces, hermanos, ahora cuando vengo a la iglesia adventista, ya no hay María. María está en la Biblia, es una sierva de Dios, como fue Moisés, como fue Abraham. Dios la usó para una obra maravillosa, era una persona consagrada, pero hasta ahí nomás. Pero ahora cuando venimos al adventismo, todos están hablando de la pluma inspirada, están hablando de la sierva de Dios, la profetisa de Dios, y yo pensaba así: wow, y ahora salgo de allá que había una mujer y ahora vengo aquí hay otra mujer. Pero yo no hablaba nada, ¿no? Igualito aquí hay muchos que tal vez que no hablan nada, pero están pensando esto, ¿no? Y puro leer de Ellen White al revés de leer de la Biblia. Entonces, hermanos, un día yo fui a la universidad, yo quería ser pastor, servir a Dios, y tenía todavía ese pensamiento en contra de Ellen White. Y me cayó un libro, hermanos, en mis manos, y a la vez que empecé a leerlo, ya no lo leía, yo lo comí. Creed en sus profetas. Creed en sus profetas. Ese es el nombre del libro. Rebook es el autor. Entonces, hermanos, este librito me abrió los ojos de una manera, hermanos, increíble. Creed en sus profetas. Y es seguro, ¿no? Segundo de Crónicas 20:20 dice: creed en Dios, estaréis seguros, y creed en sus profetas y prosperaréis. Y desde ahí, hermanos, yo entiendo ahora, por la gracia de Dios, de que así como Juan en Apocalipsis, Moisés, Jeremías, Isaías, fueron iluminados por el Espíritu Santo, de la misma manera, el Espíritu Santo iluminó Elena de White. Yo lo creo así. Ahora, hermanos, usted va a decir: ¿por qué una mujer? ¿Sabe por qué? Estudia. Porque primero Dios llamó a un varón y él, por ser moreno, no aceptó. Pensaba: ¿qué la gente va a decir de mí cuando mire mi color? Dios llamó a un segundo varón y esto tampoco no aceptó. El don profético. Y ahora, por tercer lugar, Dios llamó a una dama, una niña frágil, enferma, ignorante. ¿Por qué hablo ignorante? Porque ella apenas fue a la escuela por 3 años.
no tenía ni la primaria, y porque le pegaron una piedra a la cabeza, a la nariz, y entonces ella no pudo continuar, quedó en coma, y así que no terminó sus estudios, pero por intermedio de un vaso tan frágil, Dios daría, hermanos, lo que sería un espectáculo al universo, el espíritu y profecía a la iglesia remanente de Dios. Por esto leí esos libros. Cuando una mujer que no tiene ni la primaria y que ahora escribe cosas que la ciencia en el siglo XXI está mirando maravillado para esos libros inspirados por el Señor. Mira, hermanos, entonces Daniel, él tenía reverencia con el espíritu y profecía. ¿Por qué? En estos días de Daniel, ¿quién era Jeremías? Era un contemporáneo. Era alguien que estaba viviendo en sus días, como Ezequiel y otros profetas. Pero Daniel entendía que esta era la profecía correcta. El remanente, mis hermanos, también tiene que entender que en esta hora el Señor ha dado a través del espíritu de profecía también una luz para el remanente. Amén, hermanos. Ahora miren, este libro aquí dice así, y yo le hablo eso, no estoy hablando mal de la iglesia, al revés, yo les digo a todos, cuidado cuando ataquen la iglesia. La iglesia es la niña de los ojos de Dios, la iglesia es la razón de la cruz. Por eso no debemos nunca atacar la iglesia. Pero apenas voy a leer lo que está escrito en este libro, eventos de los últimos días. Pero voy a explicar el por qué que voy a leer esa cita. Dice así, página 45, párrafo 4. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. ¿Eso está pesado, hermanos? Eso está duro. No sé si entendieron. Y si usted sigue leyendo, en la secuencia dice así, abuso de poder en la sede central de la iglesia. Eso está en este libro, Evento de los Últimos Días. Dice así, la asociación general misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas cosas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. Ahora voy a explicar el por qué que estoy leyendo esto. Yo no estoy en contra de la iglesia, jamás. Yo soy adventista. Yo creo en la doctrina adventista. Y yo creo que es la última iglesia, hermanos, la última iglesia, porque esa es palabra de Dios, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Pero lo que estamos mirando que el espíritu de profecía está en contra es que alguien, pensando que es de la conferencia, tiene salvación. Esto es lo que está colocando. Entonces, hermanos, lo que la sierva de Dios está diciendo es que hay hombres que están con fiebre de poder y que quieren administrar y que quieren estar al comando, pero no quieren someterse al Espíritu de Cristo para guiar la iglesia como Cristo la guía. Entonces, esta es la razón por qué, mis hermanos, hay hoy tanto pecado dentro de la iglesia. Y esta es la razón hoy, hermanos, por qué no se predica más la reforma pro salud. Esta es la razón porque la música del mundo ha entrado en la iglesia. Esta es la razón porque las profecías ya no se predican en la iglesia. Esta es la razón, mis hermanos, porque ya no se predica en contra Babilonia, en contra la bestia, en contra el pecado. Porque este mensaje es un mensaje duro, es un mensaje difícil. Entonces, mis hermanos, leyendo Daniel 9, encontramos que Daniel no estaba dispuesto a perder la bendición de Dios. Él confesa su pecado. Él está dispuesto a pedir perdón por sus pecados. Y la Odisea, hermanos, está el gran problema porque no quiere humillarse, no quiere pedir perdón de sus pecados, no quiere cambiar su conducta. Pero la Biblia nos deja saber muy claro, hermanos, que habrá un remanente que está dispuesto a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, yo les di un ejemplo. Hoy que estaba oliendo a alguien tomando café.
Pero esto es algo, hermanos, que yo quisiera decir: Dios conoce nuestra vida. Él dice muy claro a la Odisea: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Hoy es el momento, mis hermanos, de humillarnos nuestra vida, como lo hizo Daniel. Hoy es el momento. En el otro sermón, si Dios nos permite, vamos entonces ahora a entrar en la profecía, que es la interpretación del capítulo 8. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Dios tendrá, hermanos, una iglesia limpia. Dios tendrá un pueblo perdonado y Dios tendrá un pueblo purificado. Decimos amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús hoy nos está llamando, hermanos, para que nosotros aceptemos su gracia y seamos transformados por el poder de su Espíritu. Yo quisiera ahora terminar con esta cita, hermanos, que encontramos en el libro de Daniel. Vamos a terminar donde empezamos. El capítulo 9, mis hermanos, menciona claramente, versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel 9, 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo y en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Decimos amén, hermanos. Mira, aquí encontramos algo interesante, hermanos. Daniel, el profeta, Daniel, el hombre que no tiene una mancha, Daniel, el hombre que no aparece ningún pecado, él viene al Señor. ¿De qué manera, hermanos? Humilde. Él no decía: mira, Señor, estoy aquí en Babilonia, vino preso para acá en ese cautiverio, yo no tengo nada con eso, yo nunca adoré ídolos, yo nunca quebranté el sábado, ningún mandamiento. No, él venía, dice la Biblia, humillado a la presencia de Dios, hermanos. Dice: volví mi rostro a Dios del Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La sierva de Dios en este libro, hermanos, dice así que el verdadero ayuno, que tiene que ser administrado a todos incluye el pastor, a todos incluye el niño, a todos incluye el enfermo. El verdadero ayuno, que incluye a todos, el anciano, el tesorero, todos los miembros de la iglesia, es comer como Dios manda. Claro que entiendo, hermanos, que hay ayuno terapéutico. Claro, podemos quedar 2 días, 3 días, 4 días sin comer nada, y es buenísimo. Jesús, Él mismo nos orientó y así lo hizo, ayunó 40 días, pero no es un mandamiento en la Biblia que tenemos que quedar sin comer, porque el comer es un placer necesario. El comer es parte del plan de Dios para nuestra vida, y por esto el Señor crió comidas correctas. Ahora, mis hermanos, ayunar es parte del cristianismo. Como dice la sierva de Dios, comer como Dios manda. ¿Por qué, hermanos, debemos ayunar? Porque ahora viene lo que estudiamos en Daniel. Debemos tener discernimiento. A la vez que comemos todo momento, trastornamos la maquinaria, confundimos las químicas y la mente ahora queda corrompida, la mente queda cerrada y por eso no podemos entender la palabra de Dios. Querido hermano, el enemigo nos quiere destruir. En Juan capítulo 10 dice así el versículo 10: el ladrón viene para matar, robar y destruir. Tal vez que hoy tenemos a alguien aquí que siente que el enemigo ya le robó la salud, ya no puede mover sus articulaciones, ya no tiene una mente feliz, está en depresión, ya no puede dormir. Tal vez que ya gastó todo su dinero buscando un doctor y otro doctor, de un hospital a otro hospital. Pero hoy el Señor Jesús
quiere interromper esta maldición en nosotros. Amén, hermanos. El Señor dijo así: yo pero he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice la palabra de Dios que Daniel buscó al Señor en oración y ayuno. ¿Le gustaría hoy, hermanos, empezar un ayuno al Señor? ¿Le gustaría hoy, mi querido hermano, de empezar otra vez con nuestro Padre Celestial para que Él pueda levantar ese santuario que está derrumbado? El capítulo 9 de Daniel, hermanos, versículo 17 dice: Señor, resplandecer tu rostro sobre este santuario que está asolado. Querido hermano, Jesús cuando vino por 2 veces, cuando vino a esta tierra, por 2 veces limpió el santuario. Cuando empezó su ministerio, Él limpió el santuario. Y antes de ir a la cruz, otra vez hizo lo mismo. ¿Será que esto nos dice algo? Claro que sí. Y cuando Jesús habla a los judíos, Él por mirar toda la apostasía, Él mencionó así: vuestra casa quedará desierta. Vuestra casa quedará desolada. Querido hermano, lo que estoy hablando ahora es el final del sermón, pero es la parte más importante. Tu cuerpo es un santuario. O tu cuerpo va a ser habitación del Espíritu Santo, o va a quedar desolado. La abominación desoladora es una rebelión en contra de Dios. Y ahora el enemigo va a destruir lo que debía ser la cosa más bonita de la tierra. Por eso, mi querido hermano, no ponga la culpa en un virus. No ponga la culpa en una bacteria. No ponga la culpa en el tiempo. No ponga la culpa en otros que le contaminaron. No ponga la culpa en su papá, su mamá, sus abuelos por causa de la genética. Dice Daniel: hemos pecado. Hemos pecado. Si usted entiende esto, su vida hoy cambia. Usted va a asumir su problema, su pecado, y Jesús le va a aceptar como está. Amén, hermanos. Entonces debemos venir al Señor y confesar a Él todo lo que está en nuestra vida. Y una vez que confesemos a Cristo como lo hizo Daniel en el capítulo 9, ni vamos a terminar, hermanos, el amén. Y va a venir un mensaje del cielo. Usted que está orando, tengo un mensaje. Usted es muy amado en el cielo. El propio Creador en la cruz demostró que te ama mucho. Por eso yo le vino a ayudar a usted. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros gustaríamos de recibir esta ayuda del cielo? Y ahora con esta bendición del cielo, hermanos, ahora sí, la comida, el ejercicio, la planta, todo va a ser una bendición, porque lo que cura a un ser humano, lo que limpia el santuario, lo que levanta el santuario que está derrumbado, es la bendición del Señor. ¿Será que puede entrar este mensaje en nuestra cabeza hoy, hermanos? Que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, hermanos. Porque del contrario, como dice Isaías 50, versículo 11, en dolores seréis sepultados. El Señor nos quiere usar ahora como un instrumento para terminar su obra. Si alguien esta mañana quiere tomar esta decisión: yo quiero ser un siervo de Dios. Yo quiero ser un instrumento de mi Padre para ayudar a otros. Yo quiero tener limpia mi mente. Yo quiero tener limpio mi cuerpo. Yo quiero terminar orando. Siempre me gusta orar cuando terminamos el culto, porque es el momento cuando podemos venir cerquita de nuestro Padre. El Señor está en toda parte, pero aquí es un lugar donde está siendo leída y predicada su palabra. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, termina diciendo: la novia y el Espíritu dicen: ven.
Ven. Si alguien siente este deseo de venir a los pies de Cristo, como lo hizo Daniel, puede venir. Cuando Daniel perseveró orando, cuando Daniel perseveró ayunando, del cielo fue enviada ayuda, hermanos. ¿Alguien cree por fe que también puede ser ayudado hoy? Gloria a Dios. Si alguien quiere venir con un propósito muy especial, puede venir. No importa si apenas tomó café, si apenas comió cerdo, apenas comió queso, no importa lo que hizo. Venga al Señor, Él nos va a limpiar. Él nos va a purificar, hermanos. Él puede limpiar no solamente la mente, Él puede limpiar las células, Él puede limpiar los órganos, Él puede limpiar el alma. Amén, hermanos. Puede venir, que Dios te bendiga. Puede venir. Si alguien más quiere entregar su corazón hoy al Señor, puede venir. Si usted viene del pentecostalismo, si usted viene como yo del catolicismo, andaba haciendo todo al revés, tomando todo el tipo de mugrero, puede venir al Señor. Diga, yo quiero hoy ser de Cristo. El Señor me ama. Él me dejó saber, como a Daniel, que soy muy amado. Yo quiero servirle. Yo he venido, dijo Jesús, para que tenga vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Puede venir. Hay lugar para todos a los pies de la cruz. Este momento, hermanos, este momento vamos, enquanto ustedes se acercam, vamos cantar um canto em português. A igreja me vai ajudar. A igreja já lo conoce. Que maravilha é ser uma família que ama Jesus. Vamos cantar em português? Que maravilha é ser uma família. Vamos agarrar o nome e a direção, o teléfono de aqueles que querem entregar seu coração a Cristo neste momento. Queremos orar por você, queremos fazer contato com você também. Vamos cantar. Pode acercar-se aqui ao santuário, ao altar. Que maravilha é ser uma família que ama Jesus. Outra vez. Que maravilha é ser uma família que ama Jesus. Outra vez. Que maravilha é ser uma família que ama Jesus. Unida. Uma família unida, real. Uma família real que ama. Uma família que ama sem igual. Uma família sem igual. Uma família unida. Ustedes. Real. Que ama. Uma família que ama. Uma família sem igual. Amém. Este momento, eu vou orar, meu irmão, minha irmã, pero tenga a segurança, como o Senhor enviou o mensagem a Daniel, eres muito amado. Salga de aqui hoje com esta segurança que Deus te ama. O Senhor quer levantar esse santuário que está assolado. Esse santuário para Deus é importante. Satanás dijo através da filosofia grega que o corpo não serve para nada, pero esse corpo carga nossa mente e que é onde que adoramos a nosso Criador. Amém, irmãos? Vamos a prostrar-nos e vamos orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias, Señor, que como Daniel todavía podemos orar. Gracias, Señor, porque la puerta de la gracia permanece abierta. Gracias por la oportunidad. Gracias por tu compasión. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos ofrece todavía tu perdón y la oportunidad para vivir una vida en Cristo. Porque dice la palabra, el que está en Cristo es nueva criatura. Oh, Señor, gloria a tu nombre. Porque disse tu palavra que se conheceres a verdade os hará livres. Esta hora queremos reclamar esta graça, Senhor. Esta graça que tem nome que é o Espírito Santo. O poder que pode levantar pecadores. O poder que pode levantar pessoas decaídas, mortais pecadores como nós outros, para sermos transformados em hijos e hijas de Deus. Senhor amado, esta hora queremos pedir por tu graça, usa-nos para a honra e glória de tu nome. Aqui está tu pueblo, Senhor. Aqui está o remanente para esta hora. Não há nada de bueno em nós outros.
Quando miramos Daniel, não encontramos nenhum problema, nenhum pecado, pero ele não estava listo para receber toda a luz, Senhor. Passaram-se 15 anos para que estivesse listo. Pero nosotros, Señor, ya pasaron mucho más tiempo. Ya se pasó tanto tiempo, Señor. Tómanos en tus manos, Padre. Permita que esta obra pueda ser concluida, Señor. Esta hora rogamos por las visitas. Hay muchas personas que llegaron aquí hoy, Señor. Permita que tu Espíritu pueda ayudarlas. Que puedan entender que este mensaje no es un mensaje cualquiera. Que es el mensaje solene para esta hora. Padre querido, glória a tu nome, porque nos has prometido um reino. Allá em la glória queremos encontrar tus siervos, os profetas, pero queremos encontrar também nossos queridos, Senhor. Tenga misericórdia de ellos. Oramos por nossos familiares, oramos por tu igreja, oramos por los niños, Senhor. Permita que eles puedan ser consagrados, que eles puedan ser limpios, pero de maneira muito especial oramos por los jóvenes. Nunca hubo um tempo, Padre, em que foram tão bombardeados como esse tempo por el maligno. Tenga misericórdia de la juventude da igreja, Senhor. Bendice os pastores. Fomos apartados, Senhor, para esta obra solene. Pedimos a unção de tu Espírito para que cada pastor podamos viver esta fé como manda tu palavra e ser assim os instrumentos para esta hora, para terminar tu obra. Bendice os ancianos, todos os oficiais. Llévanos com bem, Senhor, e permita que esta tarde podamos ter aqui uma grande fiesta para a honra e glória de tu nome. Padre, bendice tu pueblo, bendice a obra, Senhor, e llévanos, Senhor, de maneira que podamos pronto ver as últimas almas chegando para serem preparadas para tu reino. Quédate com nós, límpianos na sangre del Cordeiro. Te lo pedimos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.